Se aportan las proyecciones diédricas de un cilindro de revolución cuya directriz circular está en el plano horizontal de proyección, y se trata de hallar la sección que este plano de trazas P y P' produce en el citado cilindro. Sabemos que por ser el plano sección perpendicular al vertical de proyección, sabemos que toda la forma que va a producir ese plano como sección en el cilindro se va a proyectar aquí sobre el vertical en una línea, es decir, en un segmento. Por tanto, este punto de aquí y este otro de aquí serían los extremos del segmento. Y esa sería la proyección vertical de la sección. Sabemos que las secciones planas de un cilindro en general son elipses, aunque si el plano sección fuera paralelo a las generatrices, la sección entonces estaría constituida por generatrices. Vamos a determinar entonces que, por otro lado, al ser este plano proyectante y las generatrices verticales, la proyección horizontal de la sección va a ser esta circunferencia. Pero sabemos, evidentemente, por fruto de la inclinación del plano, que esa sección no va a ser circular, sino elíptica. Vamos a hallar 4 puntos que sean los extremos de dos ejes de la elipse, que sean este punto y este, que por ellos pasan esta generatriz y esta otra, por tanto la intersección sería este punto y este otro, dado que el plano es proyectante. A continuación tomaremos también este punto y las generatrices vendrán por aquí, verticalmente desde su proyección horizontal, y tendremos allí el corte también con, digamos, la traza, y por tanto esto sería la proyección vertical tanto de este punto correspondiente a este como correspondiente a este otro. De modo que aquí podemos poner letras, y entonces tendríamos que si esta es la generatriz que pasa por A, este es el punto de intersección A'. Si esta es la de B, este es el B', y igualmente ocurriría con C y con D, de modo que aquí C' y D' se confundirían y C y D tendrían esta proyección C y esta D. Cualquier generatriz que tomáramos pasando por uno de estos puntos simplemente referiríamos a proyección vertical y en su corte con la traza tendríamos el punto de intersección. De esta manera tendríamos una serie de puntos que unidos mediante una curva, sería elíptica esa curva, pues determina la sección que vamos buscando. Insisto que por ser el cilindro de generatrices verticales la proyección horizontal es circular, aunque como vamos a ver ahora esa sección no es circular sino elíptica. ¿Cómo podemos saber eso? Pues sacando la verdadera magnitud de esa sección, la forma real. Para ello vamos a batir este plano, P', y vamos a arrastrar en ese abatimiento la sección que ha producido en el cilindro. Entonces simplemente pues vamos tomando los puntos, vamos a alargar ligeramente, y entonces tomamos por A y por B perpendiculares a esta traza. Sabemos que en esa perpendicular se van a encontrar el punto A abatido y el B abatido, y ahora haremos centro en este punto y con radio hasta A', y centro en este punto y con radio hasta B', trazaremos arcos. Esos arcos cortan, como se puede ver, aquí a esta prolongación en un cierto punto, y por ese punto haremos perpendicular a esta línea y tendremos aquí el punto, lo que sería el punto A abatido. Repetimos la operación con un arco de centro en este punto y radio hasta B'. Sería ese punto arrastrado en el abatimiento del plano, haríamos esta perpendicular igual que hemos hecho antes, y aquí tendríamos el B abatido. Hacemos 3/4 de lo mismo con los puntos C y D. Por este punto y por este haremos perpendiculares a la traza, sabemos que ahí van a estar sus abatidos, y ahora haremos centro en este punto y radio hasta C', D', trazaremos un arco, y ese arco lo prolongamos hasta su corte con la línea de tierra, y ahora ya por este punto haremos una perpendicular a esta línea, y el corte de ambas determinará aquí en este caso el D abatido, y por simetría pues tendríamos aquí el C abatido. Tenemos aquí ya el eje mayor de la elipse, representativa de la sección, y el eje menor. Y ahora ya simplemente se irá a dibujar una elipse definida por esos ejes. Obsérvese que esto es elíptico, y es la diferencia entre esta proyección de la sección y la verdadera magnitud. Esto sería la proyección horizontal de la sección, esto sería la proyección vertical de la sección, y esto sería la verdadera magnitud de la sección, que como se puede ver es elíptica. El segundo caso que planteamos es seccionar el cilindro anterior por un plano paralelo a la línea de tierra definido por su traza vertical P' y su traza horizontal P. Nosotros sabemos que ese plano, al ser paralelo a la línea de tierra, va a ser respecto al perfil proyectante. Entonces vamos a pasar a la tercera proyección y por tanto vamos a tomar aquí un plano de perfil cualquiera, separado ligeramente la distancia que queramos de la proyección del cilindro, y vamos a proyectar todo sobre este plano. De modo que la traza del plano, esta traza horizontal P, pasada a tercera proyección,
pues no tenemos para obtenerla más que hacer centro en este punto y con radio hasta este corte. Trazaríamos un arco hasta llegar a la línea de tierra prolongada y ese punto de corte, este punto de corte lo uniríamos con este. Y ese sería el plano en tercera proyección. Ahora el plano ha quedado convertido en proyectante respecto a este plano de perfil. Y ahora pues vamos a hallar la intersección de algunas generatrices, las que pasan por los extremos de cuatro puntos que están separados diametralmente. Y así nos permitirá determinar también, como hemos hecho en el caso anterior, los ejes de la elipse buscada. Bien, entonces lo que vamos a hacer va a ser simplemente situar aquí 4 puntos y vamos, por ejemplo, a estos dos, vamos a venir hasta la tercera proyección, proyectando hasta este plano de perfil, y ahora haremos un arco de centro en este punto y este radio. Ese arco lo traemos hasta la línea de tierra y subimos la vertical. ¿Esta vertical qué representa? Pues la proyección vertical de esta generatriz y esta. De modo que este sería, como este plano en tercera proyección ha quedado convertido en proyectante, es decir, perpendicular al plano de perfil, pues entonces este punto es el de intersección, tanto de esta generatriz como de esta en esta tercera proyección del cilindro. Desde este punto haremos perpendiculares hacia la izquierda, horizontales, y determinaremos los puntos de corte con las dos generatrices, de modo que este sea el A' que corresponde a este A, y aquí habrá un B' que corresponda a este B. Y eso serían, digamos, ya dos puntos de intersección de dos generatrices, en este caso estas dos del contorno aparente. Haremos lo mismo con una generatriz que pase por este punto y por este. Esas dos generatrices, pues las proyectamos igual que hemos hecho, digamos, en el caso anterior. Tanto esta generatriz que pasa por este como por este, en proyección vertical, se proyectan según esta línea. De modo que esto vendría aquí, haríamos ahora el arco correspondiente, igual que hemos hecho anteriormente, y esa generatriz, la tercera proyección, sería esta línea vertical que estamos dibujando. Cortará a esta traza en este punto, y por este punto vendremos hacia la izquierda mediante una línea horizontal hasta cortar en este punto que le vamos a llamar C', que corresponde a este C. Es decir, que la generatriz que pasa por este punto ha tenido como intersección con ese plano en este C'. Haremos otro tanto con un punto D de la parte inferior. Haríamos el mismo giro del punto hasta tercera proyección. Por este punto dibujaríamos una línea vertical y el corte con la traza sería este de aquí, y por aquí haríamos una línea horizontal hacia la izquierda que nos produciría aquí el punto D', que corresponde a este D. De modo que aquí tenemos C', D', A', B', que son los ejes de la elipse representativa de la proyección vertical de la sección. La proyección horizontal va a quedar confundida con esta circunferencia, dado que el cilindro tiene generatrices verticales. Y ahora ya simplemente el problema sería dibujar la elipse. Obsérvese un detalle, si la dibujamos, que lógicamente esta parte en proyección horizontal es la que tiene más alejamiento, puesto que este plano de simetría separa la mitad del cilindro de la parte esta inferior, que pasa por D, de la parte superior, que pasa por C. Esta parte que pasa por D, que es el punto de más alejamiento, corresponde a esta parte de la curva en proyección vertical. Por tanto, esta parte de la curva en proyección vertical va a ser vista y esta otra parte va a ser oculta, discontinua. Y eso es lo que habrá que dibujar para que quede, digamos, el problema perfectamente resuelto. Importante, proyección horizontal de la sección, que es una circunferencia. Proyección vertical de la sección, una elipse. Pero la sección es una elipse, pero no es esta. Esto es la proyección de la elipse. Si nosotros quisiéramos conocer la superficie de esa elipse o, en fin, tener la elipse en forma real, ¿qué tendremos que hacer? Evidentemente abatir el plano P' y arrastrar en dicho abatimiento la sección que ha producido en el cilindro. Y es la operación que vamos a hacer para que se vea la diferencia entre una cosa y otra. Vamos a reducir ligeramente la figura, pues para que se pueda ver el proceso. Abatimos el plano, entonces vamos a tomar el centro de la elipse, el O', y lo vamos a arrastrar en el abatimiento. Para ello lo que haremos será trazar por O una paralela y una perpendicular al eje de abatimiento. Vamos a abatir sobre el horizontal, y en la paralela pues vamos a llevar la cota del punto O. Esa cota la podemos medir aquí, supongamos que mide 54,8, pues en esta paralela, trazada por O, llevaremos esos 54,8. Y ahora haremos centro en este punto y con radio hasta este extremo, trazaremos un arco, este sería el radio del arco, y es un arco que cortará a la perpendicular trazada por O, la perpendicular a la charnela, al eje de abatimiento, trazada por O, en el punto O abatido. Y ese sería el centro de la elipse en el abatimiento. Ahora ya sabemos que como este diámetro paralelo al eje
su abatido también lo va a ser y se va a conservar en medida por ser una línea horizontal. Por tanto, ponemos en una paralela por este O abatido hacia un lado y hacia otro el radio de la circunferencia. De modo que tendremos ahí el A abatido y el B abatido. Para desabatir el D, para abatir el D, pues nos basamos en la afinidad que existe entre la proyección horizontal de una figura plana y su abatida. El eje de afinidad es la traza P y la pareja de puntos afines son el O y el O abatido. Para ello lo que haremos ahora será auxiliarnos de este B cuyo afín tenemos aquí. Pues uniremos B con D mediante una recta y esa recta la vamos a prolongar hasta cortar al eje de abatimiento que es la traza P, en un punto que unido con B determina, digamos, la línea abatida. Y ahora no hay más que desde D hacer perpendicular y este punto de corte sería el D abatido. Por simetría podríamos desabatir el C, abatir el C por el mismo procedimiento, pero como hay simetría y en afinidad se conserva la simetría, pues no hay más que hallar el simétrico de este segmento y tener aquí lo que sería ya la proyección, la verdadera magnitud de la sección. Esta es la forma real. Si se pide la sección de este cilindro, esto es la proyección vertical, esto es la proyección horizontal y esto es la sección, es la forma real de esa sección. Vamos a hacer el rayado para que se vea un poquito y vamos a sacar, digamos, en figura aparte, lo que es una figura, una forma y otra. Esta es la forma real y esta es la proyectada sobre el vertical. Entonces, bueno, pues si queremos rayar esto, pues tendríamos aquí ya esta representación. Vamos a hacer un comentario porque vamos a aprovechar para repasar una cosa interesante. Nosotros, para hallar esta verdadera magnitud de la sección, hemos abatido el plano abatiendo sobre el horizontal, tomando entonces como eje de abatimiento este plano. Pero nosotros también podríamos abatir tomando en esta tercera proyección, y vamos a aprovechar para explicar este tipo de abatimientos. Sería el abatimiento sobre este plano, o sea, tomando esta charnela. Entonces, cuando es un plano proyectante, que es el caso, pues cada punto en la posición del abatimiento se obtiene trazando perpendicular a la traza y llevando la distancia del punto en cuestión al plano sobre el que está abatido. Entonces lo que haremos será por este punto C y por este D, hacer, que sería este en tercera proyección y este, levantar perpendiculares a esta recta y llevar la distancia desde C al plano de perfil. De modo que nosotros lo que vamos a hacer va a ser tomar esa distancia, obsérvese, en este caso, supongamos en este dibujo, que desde C' hasta el plano de perfil son 86,7 milímetros. Pues por este punto haremos una perpendicular y llevaremos los 86,7 milímetros. De modo que tendremos aquí el C abatido, este C, hemos hecho perpendicular y hemos llevado aquí el D también y este sería el O. De modo que ahí tendríamos ya esto. Obsérvese que estos son los 86,7 que corresponden a estos de aquí. Para cualquier punto, para el A, por ejemplo, o para el B, que sería esta su proyección, haríamos perpendicular y llevaríamos también, en este caso, pues lo que serían los 154,1, que vendría haciendo esta perpendicular. Aquí vamos a reducir un poquito para que quede todo visto. Y entonces tendríamos este punto abatido y por simetría tendríamos ya el otro extremo, que haremos este arco para hacer esa simetría. Y ahora ya tenemos aquí un eje y aquí otro eje. Y aquí tendríamos ya los ejes de la elipse y esa elipse la podemos dibujar. Observaremos que esta curva es idéntica a esta. Y bueno, pues también la podemos aquí rayar pues para que se vea esta superficie es igual a esta y la forma está colocada en distinta posición dado que el abatimiento ha sido alrededor de esta charnela. Pero este tipo de planos paralelos a la línea de tierra también se pueden abatir de esta forma. Tomando un plano de perfil de referencia, hallando la intersección del plano con ese plano de perfil, que sería esta traza, y llevando perpendiculares, y en cada una de esas perpendiculares llevando las distancias. Si yo quisiera más puntos, pues podría coger generatrices que pasen por estos puntos de la base, subir verticalmente para tener su proyección vertical, proyectar, hacer la tercera proyección, sacar el corte y venir hacia la izquierda. Y esa sería la sección que ese plano produce. Insisto que esto es la verdadera magnitud de la sección, y esto es la proyección vertical y esta circunferencia sería la proyección horizontal. El tercer caso que planteamos es seccionar por un plano oblicuo a los planos de proyección, PP', de trazas PP', este cilindro que tiene su directriz circular en el horizontal de proyección y tiene sus generatrices ahora ya son oblicuas respecto a los planos de proyección. Y se trata de hallar la sección que ese plano produce, las proyecciones de esa sección. Bien, la idea es la siguiente. Nos basamos en que existe una afinidad
entre la base del cilindro y la proyección horizontal de la sección. El eje de afinidad es la traza P y la pareja de puntos afines será en el centro de la base y la intersección, ese sea un punto, uno de los elementos afines, y el correspondiente sería el punto de intersección del eje del cilindro con el plano sección. Por tanto, esta recta, que es el eje del cilindro, tenemos que hallar su intersección con el plano PP'. Bien, seguimos el método general de intersección de recta y plano. Tomamos un proyectante que contiene al eje, por ejemplo este proyectante vertical, esta es su traza, y la traza horizontal vendría perpendicular a la línea de tierra. Buscamos el corte de las trazas, este sería un punto de corte y este sería otro. Este punto tiene aquí su proyección sobre la línea de tierra y este punto unido entonces con este nos determina una recta, que es la intersección del proyectante con el plano sección, y esa intersección corta al eje en este punto, y ese sería el punto de intersección, como digo, O' mayúscula, del eje con el plano sección. Este sería el O' mayúscula, o sea, el O mayúscula y el O' mayúscula. Bien, una vez hecho eso, bueno, es que aquí ha habido una errata. Bien, una vez hecho esto, con esta pareja de puntos afines y este eje de afinidad, hallamos la fin de la base. Para hallar la fin de la base, tomamos una pareja cualquiera de diámetros perpendiculares, por ejemplo, este de aquí y el perpendicular, y hallamos sus afines. Entonces vamos a eliminar un poquitín el tamaño aquí para que tengamos el proceso. Vamos a poner aquí en la parte izquierda para que nos quede, en fin, esta parte inicial, y en la parte derecha, bueno, vamos a limpiar un poquito y ya vamos a resolver en esta parte derecha lo que queremos hacer. Esta es la pareja de puntos afines, este es el eje de afinidad. Y ahora ya tomamos esta pareja de diámetros perpendiculares. Hemos tomado una cualquiera, da igual en la circunferencia. Hemos tomado este y este, que son cómodos. Bien, y ahora pues hallamos los afines de estos cuatro puntos, los cuatro extremos de esos diámetros. Bien, para ello, para hallar el afín de este, prolongo y corto aquí en este punto al eje, como esta recta pasa por O minúscula, la otra pasa por este, que es el afín, y esa recta sería la afín. Y ahora ya no hay más que por este punto hacer una paralela a la dirección de las generatrices en proyección horizontal, y en su corte tendremos este punto que sería el afín de este. Ya hemos sacado el afín de un punto, este punto A tiene por minúscula, tiene por afín a este A mayúscula. Como en afinidad las magnitudes relativas se conserva, y es que da la casualidad, obsérvese que aquí esto está muy próximo todo, pues mejor es hallar el simétrico de A respecto a este punto, que es el centro, y tendríamos aquí el B, que es el afín del extremo este, que insisto es que queda prácticamente aquí junto por los datos del problema. Bien, haríamos lo mismo para hallar el afín de este punto y de este otro. Este punto prácticamente está en el eje de afinidad, por tanto sería un punto doble. Vamos a hallar el afín de este. Para ello, pues igual que hemos hecho antes, sería prolongamos hasta cortar al eje en este punto doble, como el afín de O es este punto, uniremos por aquí, y esa línea prolongada corta a la paralela a las generatrices en este punto, que sería el afín del extremo C, pues el C mayúscula. Y ya tengo un semidiámetro y otro semidiámetro. Y ya, en fin, podemos ya con esto dibujar lo que sería la elipse. Hacemos el simétrico y vemos prácticamente que nos cae aquí. Esto, bueno, pues son los datos del problema los que nos han obligado a esta circunstancia. Y ahora ya hacemos aquí unas paralelas y podemos trazar, como se puede ver, la elipse definida por este diámetro y este, que sería una pareja de diámetros conjugados. Bien, nos quedaría pues hallar la proyección vertical. No habría más que tenemos ya la proyección vertical de este punto, que es esta. Y ahora hallar la proyección vertical del A, del C, del B y del D, que estaría aquí. Y entonces, con hacer dos es suficiente, puesto que los otros los sacamos por simetría. Obsérvese que, insisto, aquí han sido diámetros conjugados los que hemos conseguido. Una pareja de diámetros conjugados. Y entonces, bueno, pues ahora lo que vamos a hacer es, pues por ejemplo, para hallar la proyección vertical del punto A, hacemos una horizontal de plano. Pues por A hacemos paralela a la traza P hasta llegar aquí a la línea de tierra, subimos verticalmente hasta la P', y por ese punto haremos aquí una línea horizontal. Estamos haciendo una horizontal de plano que pasa por A. De modo que sacamos de esta manera la proyección vertical del punto A. Y haremos otro tanto con el punto C, una horizontal de plano. En fin, esto ya es una cosa burocrática elemental, ¿no? Y referimos a proyección vertical, y aquí tendremos en el punto C, pues este sería el C'. Y ahora ya, pues por simetría tendríamos los otros puntos, es decir, uniríamos A con O' y haremos el simétrico, C' con O' y haríamos el simétrico, y tenemos ahí este diámetro y este diámetro, que es otra pareja de diámetros conjugados de la proyección vertical de la elipse que dibujamos a continuación. Bien, una vez hecho eso,
vamos a ver lo que serían las partes vistas y ocultas. Bueno, de entrada observamos en la figura, hemos copiado a la izquierda la figura obtenida. Pero en fin, aquí es toda la construcción y aquí en limpio lo que nos quedaría. Vemos que la traza del plano corta la base en este punto y en este, lo cual significa que esta porción de la elipse no existirá, puesto que el plano corta, o sea, el cilindro es cortado en la base por la traza. Y entonces, desde este punto hasta esta parte de aquí de la curva, igual que esta parte inferior, pues no existiría. Entonces eso hay que eliminarlo por el hecho de que, ya digo, la traza corta a la base. Y ahora, bueno, pues vemos que estas son las generatrices del contorno aparente, pues observamos un detalle que aquí se puede ver, que este punto C es de los de mascota. Luego esta porción de aquí, de la proyección horizontal, es la que va a ser vista. Se recuerda que en proyección horizontal es visto lo de mascota. Luego el tramo este que viene desde este punto de tangencia, este tramo hasta este tramo, todo este tramo va a ser visto. Y luego de aquí para acá y de aquí para acá va a ser discontinuo y por tanto dibujado con línea de trazos. Y eso sería lo que constituiría la sección de este cilindro por ese plano con sus partes vistas y ocultas. Aquí se puede ver que esto vendría hasta aquí, un tramo oculto, y esto vendría hasta aquí, en tramo oculto. En proyección vertical tendríamos que ver una cosa. Este punto A' tiene este A, que es de los de menos alejamiento. Luego, en este caso, en proyección vertical, este tramo es el que va a ser discontinuo, y el tramo que va a ser continuo va a ser este que va desde el C' o'. Obsérvese que del C' a este B. Obsérvese que este arco aquí es lo de más alejamiento. Luego entonces no lo hemos dibujado para no complicar, pero esto sería la parte vista en proyección vertical y esta otra zona sería oculta hasta la generatriz del contorno aparente.